la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan Yuria Paria, el programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. Ya iniciamos con su programa Yura Paria. Bienvenidos a su programa Yura Paria. En este programa vamos a hacer un especial sobre libros. Realizar una lista de autores, una lista de libros, es siempre una actividad, podríamos decir, arbitraria. Toda selección, toda catalogación es relativamente arbitraria. Vamos a recorrer algunos autores que me parecen que son fundamentales, obras relacionadas al derecho que nos permiten una mirada crítica a la constitución del saber jurídico. En consecuencia, sean bienvenidos a este programa especial sobre libros. Bienvenidos a su programa Yura Paria. Yura Paria, en esta edición, en este programa, en este viernes, vamos a trabajar algunos autores y algunos libros que son importantes para reflexionar el saber jurídico. El primer autor que yo quisiera tratar es Michel Foucault. Michel Foucault es un autor francés, nació en 1926, murió en 1984, y generalmente la obra de Foucault se caracteriza por, podríamos decir, tres periodos. Un periodo arqueológico, donde Foucault está preocupado por la constitución del saber; un periodo genealógico, donde Foucault está preocupado por las relaciones de poder, es decir, más que preguntarse qué es el poder, se pregunta cómo se ejerce el poder. Y una última época relacionada a la constitución de la subjetividad, que tiene mucho que ver con la ética y la estética. Bueno, el periodo de Foucault relacionado al pensamiento jurídico, relacionado en sí al estudio del derecho, es el periodo llamado genealógico. Y se inaugura con un libro recientemente publicado, pero un libro muy importante, que se llama Teoría e Instituciones Penales. Es el curso del Collège de France de 1971 a 1972, editado recientemente por la editorial Fondo de Cultura Económica. Este texto cierra en sí las lecciones de Foucault que fueron publicadas los distintos años en los cuales Foucault dio clases en esta institución francesa llamada el Collège de France. Pero podríamos decir que desde el comienzo, desde que empieza a dar las clases en los años 70, Foucault empieza a cuestionar la forma, manera en la cual se ejerce el poder, y ese poder genera o constituye subjetividades, individuos. Y uno de los dispositivos que permite el ejercicio y el tránsito del poder es justamente el derecho, ¿no? Y Foucault empieza de manera frontal, podríamos decir, su exploración respecto al derecho en el curso de 1971-1972, que, como les digo, se llama Teoría e Instituciones Penales. Pero no solamente se va a preocupar en esta obra del derecho, y en particular de las formas en las cuales se desarrolla el derecho penal. Tenemos otros cursos como La Sociedad Punitiva, otro curso del Collège de France de 1972-1973, también publicado por Fondo de Cultura Económica en castellano. En La Sociedad Punitiva, Foucault empieza a dar cuenta de los procesos de formación del pensamiento jurídico en el tránsito que se puede dar entre el derecho germánico y la recepción del derecho romano en Europa, ¿no? Creo yo de que tanto teoría de instituciones penales como sociedad punitiva giran en torno a la reflexión de qué manera o cómo nace en sí el derecho penal como una forma, como una técnica de gobierno. Otro de los libros importantes, y posiblemente desde mi punto de vista uno de los más importantes respecto a la exploración, a la indagación sobre la constitución del saber jurídico, es el curso que Foucault dicta en la Universidad de Río de Janeiro en 1973,
publicado también en castellano por la editorial Gediza. Este curso se llama La verdad y las formas jurídicas. Es un curso excepcional, es un curso que trata de distintos puntos. Por ejemplo, la segunda lección gira en torno a una relectura de la tragedia de Edipo Rey y la posibilidad de encontrar en esta relectura de la tragedia de Edipo Rey justamente algún tipo de formulación, de formación del derecho, sobre todo en un carácter adversarial, acusatorio. Luego dará cuenta del nacimiento de el derecho penal inquisitivo, justamente revisando el tránsito de el derecho germánico al derecho, podríamos decir, medieval, continuando así con las exploraciones que tenía en la sociedad punitiva. Y finalmente, en la verdad de las formas jurídicas, vemos el trabajo preparatorio que estaba realizando respecto a la llamada sociedad de vigilancia, sociedad disciplinaria, que se va a plasmar en otro de los libros de Foucault muy importantes llamado Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión. Este es un libro publicado por Foucault en 1975. Es en sí un libro que se ha constituido en un referente del pensamiento penal, en un referente de la criminología crítica, puesto que Foucault trata de dar cuenta de que la cárcel es un invento reciente. La cárcel tiene una genealogía, un nacimiento que se impulsa después de la Revolución Francesa. Deja de lado y el suplicio, el hecho de administrar dolor al cuerpo de una persona, y se lo reemplaza por estas técnicas de encarcelar a las personas como una pena, ¿no? Entonces, va a desarrollar esta genealogía, ¿no? Esta posibilidad de encontrar múltiples orígenes a una institución como es la prisión, como es la cárcel. Vigilar y castigar es un texto que generalmente se lo revisa en derecho penal, pero que tiene una trascendencia muy importante, puesto que está tratando de dar cuenta de el nacimiento de una sociedad disciplinaria, una sociedad que vigila, castiga y corrige, por eso su nombre, Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión. Creo yo que es uno de los textos más importantes del pensamiento de Foucault, pero un prolegómeno a este pensamiento de Foucault se encuentra en la verdad de las formas jurídicas y lo que les decía, la preocupación de Foucault comienza con este libro, Teoría e instituciones penales, el curso del Collège de France del 71 al 72. Hay dos cursos más que me parecen importantísimos para comprender a este autor, y son dos libros fantásticos. Uno se llama Defender la sociedad, que es el curso del Collège de France de 1975-1976, dedicado a explorar el tema de la guerra como matriz de constitución de la idea de soberanía. O sea, es decir, de qué manera fueron las guerras las que fueron construyendo y constituyendo la idea misma de la soberanía como un discurso que trata de encubrir los procesos de dominación que provienen en sí de la guerra. La primera lección que tiene Foucault en este curso, él plantea una idea que me parece fantástica, que es la inversión del aforismo de Clausewitz. Esta inversión del aforismo de Clausewitz señala que, así como Clausewitz decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios, Foucault propone invertir este aforismo y decir que la política es la guerra continuada por otros medios. Es decir, que cuando termina el enfrentamiento, la guerra no culmina, sino que continúa a partir del establecimiento de una serie de instituciones políticas, y allí la importancia del derecho y la necesidad de cubrir esta forma de dominación, estas relaciones de dominación que provienen de la guerra a partir de un discurso que hable de los discursos, los derechos de un rey, ¿no? Estos derechos de soberanía del rey que supone una forma de encubrir el proceso de dominación. Dicho de otra manera, no domina el rey, sino que gobierna el rey en virtud de un derecho soberano sobre su población. Este curso, yo creo que es importantísimo para comprender la noción de soberanía, y es un prolegómeno a cualquier estudio de derecho constitucional, puesto que problematiza el derecho, al igual que lo hace La verdad y las formas jurídicas, en este curso de la Universidad de Río de Janeiro de 1973, problematiza al derecho como
un instrumento de guerra, es decir, como una forma de continuar los procesos de dominación y de guerra a partir del establecimiento de un sistema normativo, un sistema soberano y un sistema de sumisión, de disciplinamiento sobre los cuerpos. Es un texto fantástico, Defender la sociedad. Y la reflexión de Defender la sociedad se va a extender en otros dos cursos. Uno se llama Seguridad, Territorio, Población y otro que se llama Nacimiento de la Biopolítica. Seguridad, Territorio, Población va a girar en torno a una historia de la gubernamentalidad, de las formas de gobierno sobre las poblaciones, con una reflexión muy interesante sobre el gobierno pastoral, o sea, es decir, de qué manera los pobladores, en tanto pueblo, en tanto subordinados al poder, se constituyen una especie de rebaño sobre el cual hay un direccionamiento que cubre en sí a toda esta población entendida como un rebaño, y por ello la idea del gobierno pastoral, que tiene una serie de referencias hacia las formas de intervenir este tipo de gobierno por parte de la Iglesia católica en su momento. Bueno, seguridad, territorio, población, en consecuencia, es una historia de la gubernamentalidad, y nacimiento de la biopolítica, el curso del Collège de France del año 1978-1979, si bien no va a tratar un tema per se jurídico, porque va a tratar sobre el ordoliberalismo, o lo que Foucault denomina el neoliberalismo, trata de mostrar de qué manera lo que llamamos neoliberalismo es la constitución de un sujeto que consume. O sea, es decir, no se trata tanto de neoliberalismo respecto a las formas en las cuales se desarrolla la economía, sino respecto a las formas en las cuales esa economía va constituyendo sujetos que consumen, el sujeto que consume, que está mucho más atento a consumir bienes, a lanzarse hacia este tipo de novedades. Y bueno, este curso va a tener que ver con las formas de gobernar, en sí las subjetividades. Es una continuidad de esta historia de la gubernamentalidad que se encuentra en Seguridad, Territorio, Población. Pero bueno, para acabar con este autor, con Foucault, los libros que yo creo que son valiosísimos de Foucault son Vigilar y Castigar, que es un clásico de la criminología y del derecho penal, La verdad y las formas jurídicas, que es una antesala. Yo recomendaría antes leer La verdad y las formas jurídicas, luego leer Vigilar y Castigar, y luego ingresar a Defender la sociedad. ¿Por qué? Porque permite una mirada crítica del derecho, permite ver al derecho como una forma o mecanismo de gobierno de las poblaciones. Es decir, no ver el derecho simplemente como aquello que te asigna, que te da derechos. O sea, si hay algo que te da derechos, si hay una constitución que te da derechos, es porque busca reafirmar la existencia de un poder que permite justamente dar esos derechos. Entonces, esta crítica que realiza Foucault al derecho en particular y a las formas de ejercicio de poder, creo yo, es una de las críticas más magníficas que por lo menos he encontrado en este autor. Para redondear un poquitito sobre Foucault. Para Foucault el poder se ejerce, el poder existe en ejercicio. El poder no es un título, no es un ribete, sino el poder se ejerce. El que tiene poder lo ejerce y en consecuencia lo puede ejercer de manera violenta, pero lo ideal es de que exista una subordinación consentida. Inclusive ese es el concepto de legitimidad en el fondo, ¿no? Es legítima una autoridad que logra imponer la subordinación de manera consentida, donde los destinatarios de estas órdenes, pues en cierto sentido, consideran estas órdenes tan buenas o consideran que estas órdenes son legítimas porque la autoridad es legítima. La idea de derecho, ya desde la verdad y las formas jurídicas, Foucault concibe al derecho como una continuidad reglada de los enfrentamientos y de la guerra. En el derecho germánico analiza de qué manera la idea de litigio suponía el enfrentamiento de dos sujetos y el derecho era la forma reglada de llevar a cabo este enfrentamiento. En consecuencia, quien triunfaba, pues reclamaba su derecho. Quien perdía, pues se subordinaba a aquel que triunfaba. En determinado momento, este tipo de enfrentamiento va a suponer que uno de los que se enfrenta va a tener el monopolio de las armas y el monopolio de la riqueza. Y se va a levantar pues un señor feudal que va a controlar los litigios en su territorio. ¿Por qué? Porque nadie puede tener armas, él va a tener el monopolio de las armas y en consecuencia va a instaurar una forma de gestión de la conflictividad a partir de un derecho, ¿no? Foucault va a decir,
en La verdad de las formas jurídicas, pero lo replica, por si acaso, también en Defender la sociedad, de que el primer poder fáctico que aparece junto al poder, al ejercicio de poder, es el poder judicial, que es la forma mediante las cuales se reglamenta la transmisión de los bienes, la transmisión de los bienes y la acumulación de las armas. Entonces, Foucault ve al derecho como una herramienta, como un instrumento de ejercicio de poder. Y si el poder es en última instancia un ejercicio, por eso Foucault durante los años 70 se preocupa por reflexionar respecto al derecho. La idea de soberanía está desarrollada de manera mucho más detallada en Defender la sociedad, pero podríamos decir que para Foucault el discurso de la soberanía es un discurso que trata de encubrir la dominación, es decir, trata de legitimar la dominación. Como dice Foucault justamente en este curso, no hay que ver el poder como algo que baja del soberano, sino como algo que asciende del súbdito. Primero se constituye al súbdito, primero se constituye al sujeto derrotado, al sujeto subordinado. Incluso la misma palabra te dice en este curso sujeto, sujeto a qué, sujeto al poder del soberano. Y el soberano se constituye primero constituyendo a los súbditos y a los sujetos y después legitimando este tipo de subordinación, legitimando esta forma de dominación a partir del discurso de la soberanía. Tiene unas lecturas fantásticas sobre el Leviatán de Thomas Hobbes, donde él señala, ¿no?, de que en el caso del Leviatán de Hobbes es claro que para Hobbes la guerra continua es el momento previo a la constitución del Estado. Sin embargo, el Estado es básicamente una instancia en la cual cesa la guerra de todos contra todos. Para Foucault no, para Foucault allí se está encubriendo de que en ningún momento cesa la guerra, sino que continúa de otra forma, a partir del establecimiento de ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, a partir del establecimiento de los dominantes, del reconocimiento de derechos, derechos de nobleza, derechos de soberanía sobre ese pueblo. En consecuencia, va a encontrar, por ejemplo, en los 6 libros sobre la República de Jean Bodin, por ejemplo, un discurso que trata de legitimar justamente este ejercicio de la soberanía. Acá 2 libros que vale la pena y que los estoy mencionando de pasada, pero vale la pena leerlos. El Leviatán de Thomas Hobbes, una obra fantástica, ¿no?, que la escribe Hobbes cuando está en su exilio en París y que es muy importante para comprender estos planteamientos sobre la necesidad de una especie de contrato social. En el caso de Hobbes es un contrato social movido por el miedo, el temor, o sea, el cemento que une a los individuos, a la población respecto al gobernante, es el miedo, es el temor. Y el otro texto que lo menciono de pasada es Jean Bodin, 6 libros sobre la República, que viene a ser uno de los discursos que van a fundamentar de manera muy interesante el discurso sobre la soberanía, ¿no? Los 6 libros sobre la República de Jean Bodin viene a ser uno de los primeros textos que explicitan los derechos del soberano, en tanto derechos de la soberanía del gobierno sobre las poblaciones, ¿no? Es soberano aquel que tiene un sumo poder, ¿no? Y en consecuencia ese sumo poder no puede ser ejercido si no es con la venia divina, ¿no? Esta lógica la vamos a ver también en cierto sentido en Thomas Hobbes, ¿no? En esta obra que es el Leviatán. Pero volviendo a Foucault, para Foucault la idea de soberanía gira en torno a un discurso que intenta legitimar la dominación. También Foucault nos va a hablar de la historia del derecho germánico. Para él es un derecho posiblemente tanto o más importante que el derecho romano, puesto que el derecho germánico permite comprender las formas de acumulación de las propiedades y de las armas. Es decir, la historia del derecho germánico permite comprender el nacimiento de este señor feudal. Este señor feudal nace sobre las prácticas del derecho germánico. Y también Foucault es muy importante para hablar de las reformas que se dan después de la Revolución Francesa. Y eso es justamente uno de los discursos que él trata en Vigilar y Castigar. Es decir, después de la Revolución Francesa había la necesidad, dice Foucault, de reemplazar la sinonimia, el sinónimo entre pecado y delito.
había la necesidad de reemplazar esta sinonimia entre pecado y delito. ¿Y por qué? Porque la Revolución Francesa expulsa a la religión, es decir, es una revolución en la cual la razón, podríamos decir, parte del resultado de la ilustración, la razón tiene que cobrar un protagonismo y en consecuencia se tiene que pensar una noción de delito como aquello que daña a la sociedad y nace la idea del tipo penal. Pero el derecho se va a constituir como un discurso que opera después de producido el delito, es decir, si el delito es una descripción de un comportamiento que daña a la sociedad, una persona es delincuente solamente después de haber cometido ese comportamiento descrito en las normas. O sea, nace los elementos típicos que van a configurar el tipo penal, los elementos constitutivos del tipo penal, que son las descripciones, ¿no? Por ejemplo, aquel que matare a otro con un arma blanca será sancionado con una pena privativa de libertad de 5 años. Entonces, hay un supuesto de hecho, aquel que mata a otro y hay una consecuencia jurídica, será sancionado con una pena privativa de libertad. Entonces, este momento en el cual se tiene que describir las acciones que van a ser consideradas delitos, se debe a que se trata de separar la idea de pecado y de delito. Y esto sucede solamente después de la Revolución Francesa. Ahora, si esto sucede después de la Revolución Francesa, Foucault allí empieza a teorizar el cómo va a aparecer la idea de la cárcel o de la prisión. Foucault no considera que la cárcel o la prisión haya estado presente en los discursos de aquellos que estaban teorizando justamente el tipo penal. Y hace una revisión de Beccaria, de Brissot y de otros teóricos que están trabajando la idea de delitos, penas y otros, ¿no? Entonces, una historia de las reformas penales, creo yo, fantástica, se encuentra tanto en Vigilar y Castigar como en La verdad de las formas jurídicas. Y obviamente el núcleo de Vigilar y Castigar es dar cuenta de la idea de una sociedad disciplinaria. Una sociedad disciplinaria es una sociedad que posee instituciones de secuestro. ¿Qué supone esto? Desde niños, pues somos absorbidos por instituciones de secuestro que nos secuestran 4, 5, 6, 7, 8 horas al día y nos encierran para inscribirnos un saber. Básicamente, una institución de secuestro es la escuela, pero se prorroga con la universidad y en estas instituciones de secuestro se administra un saber, es decir, se impone, se inscribe un saber y se toma un examen respecto a ese saber. Como dice Foucault, no pasa por tratar de saber qué sabe el sujeto, sino inscribir un determinado comportamiento, un determinado saber o conocimiento en el sujeto. ¿Para qué? Para hacerlo disciplinado. Podríamos decir, con la reflexión de Foucault, que una sociedad educada es una sociedad disciplinada y una sociedad gobernable. ¿Por qué? Porque se los llega a convertir en sujetos, en cuerpos dóciles. Un cuerpo dócil es un cuerpo que ha pasado por procesos de educación, por procesos de formación, donde obviamente han habido maestros o profesores que han castigado lo suficiente para lograr que orden, para lograr que sumisión y obediencia. Un cuerpo dócil, por excelencia, es un cuerpo que se lo puede manejar a control remoto, que se le puede decir, levántate, siéntate, eh, cállate, fuera de acá, etcétera, ¿no? Entonces, se va constituyendo un tipo de sociedad disciplinaria que te permite ejercer un determinado tipo de poder sobre ese cuerpo. Bueno, las aplicaciones de Foucault al derecho son relativamente amplias, ¿no? El derecho constitucional, el derecho penal y el derecho procesal penal pueden ser los más obvios espacios donde se puede leer a Foucault para tratar de dar cuenta de conceptos como soberanía, como las historias de las reformas penales, como la forma crítica en la cual se puede ver la noción de delito y también las formas críticas en las cuales nace la criminología. Hay un curso al cual no he hecho referencia, pero que me parece muy valioso, es el curso de Foucault del año 1974-1975 llamado Los Anormales, donde trata de emprender una mirada crítica a la criminología que trataba de encontrar una serie de condiciones biológicas
en los delincuentes. O sea, es decir, tratar de ver si uno es delincuente por su aspecto, una especie de biotipología, ¿no? Tratar de ver que el delincuente tiene determinada forma de cara, de rostro, de tamaño, de estatura, de color de piel, etcétera. Y algo muy curioso es de que cuando uno empieza a ver estos discursos de la biotipología, en particular a la lombrosiana, por ejemplo, se va a encontrar con que estos autores estaban describiendo a las poblaciones pobres, porque eran las poblaciones que delinquían en la medida en la cual, y esto es algo que también lo contempla Foucault, pero que también lo había dicho Marx en su momento, los delitos van naciendo y se van constituyendo a partir de la aparición ¿de qué? A partir de la aparición de relaciones de propiedad privada, momentos constitutivos del capitalismo contemporáneo y en consecuencia el delito para Marx, pero también creo para Foucault, es resultado de una sociedad, está inventado por una sociedad. Lo cual es, pues, creo yo, verdaderamente complejo y creativo. Hay autores que han aterrizado en sí el pensamiento de Foucault de una manera más clara al desarrollo del pensamiento jurídico. Entre ellos, uno que me parece muy importante es Mauro Benente. Sin embargo, también hoy en día hay toda una corriente de relectura de Foucault. Raúl Eugenio Zaffaroni en Argentina fue influenciado por Vigilar y Castigar, y en cierto sentido vamos a ver parte de las ideas de Foucault reflejadas en la obra de este jurista argentino. Bueno, Foucault y sus libros creo yo que valen la pena revisarlos y son libros muy interesantes e importantes. Bueno, vamos a una pausa y continuamos con su programa especial dedicado a los libros. Continuamos enseguida, en unos minutos. Enseguida retornamos con Yuri Aparia. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. Es tiempo de deportes. Es tiempo de Onda Deportiva. Noticias, novedades, entrevistas, comentarios y puntos de vista en torno al mundo de la actividad muscular en La Paz, El Alto, Bolivia y el mundo. Gonzalo Eduardo Valdivieso Montellano les dice: atención a la afición. El equipo de Onda Deportiva entra en acción. Lunes, martes, miércoles y viernes al mediodía. A través de la radio San Andrés 97.6 FM. La nueva radio universitaria San Andrés continúa creciendo. Ya contamos con nuestra propia aplicación para celulares Android. Solo debes ingresar a Play Store y buscar Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, descargarla, instalarla y ya podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de Bolivia y el mundo. No te olvides de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Radio San Andrés en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y muy pronto ya contaremos con nuestra propia página web. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés 97.6 FM, integrando a la comunidad. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. En breve, seguimos con Yuri Aparia. Sean bienvenidos a su programa, Yuri Aparia. Estamos trabajando un programa especial sobre libros. Este programa y el próximo lo vamos a dedicar en particular a hablar sobre algunos autores y algunos libros que nos parecen muy importantes. Les decía al comienzo de este programa que pero absolutamente toda lista que hagamos de los mejores libros es una lista arbitraria, ¿no? Yo creo que fue arbitrario empezar con Foucault, por ejemplo, para hablar de un gran autor que
trabaja desde la filosofía, desde la historia, pero que tiene un impacto muy fuerte en el pensamiento crítico del derecho. Un autor que generalmente se lo revisa en sociología jurídica, en derecho penal, pero que también puede revisarse en teoría general del derecho, puede revisarse en derecho constitucional. Es un autor, creo yo, que vale muchísimo la pena revisarlo. Vamos a dar un giro, vamos a abandonar esta reflexión de la constitución del saber desde Europa y vamos a hablar, bueno, de otro europeo, pero un europeo que es crítico en sí a la constitución del saber europeo. Es decir, un europeo que más bien ha tratado de desarrollar una sociología jurídica crítica. Me refiero a Boaventura de Sousa Santos. Hace algunas semanas lo tuvimos en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en la carrera de Derecho, en particular en el Instituto de Investigaciones, con una conferencia en la cual le preguntábamos a Boaventura la relación de su planteamiento que se denomina epistemologías del sur con los procesos constituyentes, mucho más porque, bueno, por esas fechas se hablaba de un proceso constituyente en Chile, bueno, que está en curso, y que pueda decantar en un Estado plurinacional. Se hablaba también de un posible proceso constituyente en Colombia y un posible proceso constituyente en Perú. Es decir, hay una especie de emergencia de posibles procesos constituyentes que se desarrollen justamente en lo que Boaventura denomina el sur global. Bueno, obras de Boaventura. Posiblemente, para mí, el libro más importante de Boaventura es Sociología Jurídica Crítica. Sociología Jurídica Crítica ha sido publicado por el ILSA de Colombia, pero también por la editorial Trota de España. Es la traducción de uno de los libros más importantes de Boaventura, en el cual podríamos decir que aterriza gran parte de su reflexión, tanto filosófica como jurídica, y dedicada obviamente al pluralismo jurídico. Boaventura es un autor, es un pensador que parte estudiando filosofía, es un alumno destacado de la Academia Alemana de Filosofía, pero continúa sus estudios en Derecho y después en Sociología. Entonces, comparte esta triada de formación. Por un lado es sociólogo, por otro lado es filósofo y por otro lado es jurista, es abogado. Y esto le permite a él tener una mirada compleja, muy rica sobre el derecho. Bueno, Sociología Jurídica Crítica de la editorial Trota, creo yo que reúne gran parte de su trabajo, tanto el trabajo de campo que llevó a cabo en las favelas de Río de Janeiro, como su especulación que va a tener respecto a la sociología de las ausencias, la sociología de las emergencias, la llamada ecología de los saberes y la traducción intercultural, que vienen a ser estas 4 categorías muy importantes. Bueno, voy a hablar sobre estas 4 categorías enseguida, pero sigamos hablando de libros. Este es un programa dedicado en sí a los libros, entonces hablemos de algunos otros libros de Boaventura. Hay uno que me parece fantástico que se llama Epistemologías del Sur. Epistemologías del Sur no es solo de autoría de Boaventura, sino también de María Paula Meneses. Es un texto que reúne intervenciones de distintos pensadores, tanto juristas, filósofos y sociólogos, del sur global. Él va a diferenciar entre el norte global, que viene a ser en particular Europa y Estados Unidos, Europa occidental, me refiero a Inglaterra, Alemania, Francia, versus el sur global que vendría a ser Latinoamérica, África, Asia, y que considera, y esto es algo que está presente en cierto sentido en el pensamiento decolonial, que Europa se consolida a partir de la negación de este sur global. O sea, dicho de otra manera, el saber eurocéntrico es un saber que se considera a sí mismo universal y punta de lanza de los saberes, y que lo que tiene que hacer el sur global es simplemente seguir el saber europeo. Dicho de otra manera, debemos de continuar lo que Europa ha ido desarrollando. Y en consecuencia, lo que va a plantear el pensamiento decolonial es justamente la posibilidad de pensar desde el sur, de pensar desde, podríamos decir, desde la excepción del pensamiento dominante, que sería el pensamiento europeo. Bueno, Boaventura trabaja en un proyecto llamado Alice o Alicia. Este proyecto Alicia
tiene la finalidad de buscar, explorar, investigar saberes del sur global que puedan ser de utilidad a problemas planetarios, problemas mundiales, que Occidente no ha podido dar cuenta. Entonces, Boaventura parte de una premisa. El saber occidental europeo es un saber válido, pero es un saber parcial. Es algo que también realizó en su momento la Escuela de Estudios Subalternos de la India, ¿no? Que a partir de Ranajit Guha en particular o Gayatri Chakrabarti Spivak, son dos autores indios, trabajaban la idea de de volver provincia a Europa. Eso es lo que trato de decirles. Provincionalizar Europa. Bueno, volver la historia de Europa como una historia de una región. Y en consecuencia, en ningún momento pensar de que esa pueda ser la historia universal o el saber universal, sino llevar este pensamiento y este desarrollo de pensamiento a su situación geográfica, que no es más que provincionalizar Europa. Creo que ese sería el término que trabaja la Escuela de Estudios Subalternos. Bueno, Boaventura parte de esa premisa, ¿no? El saber occidental, muy válido y bonito, pero es solamente una parte de la experiencia del saber concreto, y hay una serie de otros saberes que han sido producidos como saberes ausentes que se encontrarían en el sur global. Por ello habla de unas epistemologías del sur, y bueno, este libro es fantástico porque trae una serie de aportes y ensayos de distintos autores de este sur global. Justicia entre saberes. Para mí este es el texto más importante, puesto que explora estas nociones de sociología de las ausencias, sociología de las emergencias, ecología de los saberes y traducción intercultural de una manera mucho más amplia, clara, concreta que otros trabajos. Además de que Justicia entre saberes es un texto, podríamos decir, en el cual Boaventura presta mucha más atención a la forma en la cual hay un epistemicidio que tiene que ver con formas de eliminar el saber, que no sea occidental, sino el saber del sur global, y va generando una injusticia cognitiva. Entonces, es un texto de reflexión sobre las ideas de justicia, pero que se desarrollan al interior de estructuras geopolíticas del conocimiento. Entonces, texto valiosísimo. Luego está De la mano de Alicia, posiblemente una recolección de artículos muy valiosos, publicado en Colombia, en la editorial Siglo del Hombre Editores. Hay un texto que se publicó acá en Bolivia, que se llama Reforma del Estado en América Latina, que posee una lectura relativamente detallada de la Constitución boliviana del año 2009, pero siempre en espejo con la Constitución ecuatoriana del año 2008. Para Boaventura, el nacimiento de los estados plurinacionales es parte de esta sociología de las emergencias, de esta posibilidad de esperanza que dice Ernest Bloch, que inspira en sí a Boaventura a plantear esta idea de sociología de las emergencias. Bueno, enseguida les explico estas categorías que hacen a Boaventura, pero bueno, este libro fue publicado por la editorial Plural, acá en La Paz, Bolivia, se llama Reforma del Estado en América Latina. Creo yo que es una gran introducción a Boaventura, no es un texto muy extenso, es bastante cortito, y trae inicialmente una explicación de qué entiende él por pensamiento abisal, qué entiende él por sociología de las ausencias, sociología de las emergencias, qué entiende por ecología de los saberes, qué entiende por traducción intercultural, y después hace una lectura crítica de las constituciones de Bolivia y del Ecuador. Créanme que es un texto muy valioso, y bueno, hagamos publicidad a la producción boliviana, la producción nacional. Ese es un texto que ha sido publicado acá en Bolivia por la editorial Plural, pero creo que tiene también su correlato publicado en Latinoamérica en otras editoriales. Pero este es un texto que nació justamente de la reflexión de Boaventura en virtud de su presencia acá en Bolivia. Bueno, parte de los últimos dos textos que conozco de Boaventura, hay uno que se llama Demodiversidad, en el cual recoge sus reflexiones respecto a lo que él va a denominar una democracia intercultural, puesto que si la democracia hace referencia a un gobierno del pueblo, los pueblos y las comunidades tienen distintas formas de organizar el gobierno, y entre ellos se encuentra la llamada democracia comunitaria, que Boaventura lo va a trabajar como formas de democracias alternativas que van más allá de la reflexión de la democracia representativa o participativa típica de Occidente, ¿no?
la democracia representativa, esa idea de elegir representantes en elecciones, esta idea de preguntar a la población respecto a una medida, ¿no? La democracia participativa en referendos, en plebiscitos, etc. Y va a abogar por la idea de otras formas de democracia mucho más cercanas a las formas colectivas, comunitarias, a las formas que tienen, podríamos decir, normas y procedimientos propios, típicos de cada cultura y en particular de pueblos indígenas, y estas distintas formas de expresión, de movilización, de resistencia al ejercicio de poder y de formas de administración de la diversidad, los va a llamar demodiversidad, ¿no? Entonces la demodiversidad es justamente la diversidad de las democracias, de las formas de comunidad y de pueblo y de las estrategias que éstas tienen para trabajar, podríamos decir, lógicas o formas de autogobierno. Bueno, uno de los últimos textos de Boaventura, les soy honesto, estoy recién leyéndolo, es El futuro comienza ahora, de la pandemia a la utopía. Como indica su nombre, es un texto de ocasión relacionado a reflexionar y pensar la pandemia. La tesis central, hasta donde lo he leído, la tesis central de este libro es la siguiente, es la pandemia, el coronavirus nos ha mostrado, nos ha puesto en evidencia que ya no es el tiempo del ser humano dominando a la naturaleza o del ser humano concibiendo a la naturaleza como un recurso natural, sino es el tiempo en el cual el ser humano tiene que reflexionar que él es parte de la naturaleza. El coronavirus, según Boaventura, no solamente Boaventura, sino hay varios otros autores, Mike Davis, por ejemplo, que tiene un par de libros hermosos, tristes, trágicos, dramáticos sobre el coronavirus, tiene las mismas ideas de Boaventura, pero bueno, la idea es de que el coronavirus es una muestra del problema ecológico, del problema del medio ambiente que hay en el planeta. Dicho de otra manera, la extensión de la frontera agraria, la idea de que se ingresa cada vez más a esta naturaleza, a la selva, a los lugares donde el ser humano no generalmente ingresa, le lleva a experimentar una serie de cambios y a la aparición de una serie de organismos que podrían poner en riesgo la vida del ser humano. No solamente el conflicto o el problema del medio ambiente supone un problema de la naturaleza. No solamente que se está destruyendo la naturaleza, sino que a momento de avanzar y destruir la naturaleza, es la naturaleza la que está poniéndonos el siguiente cuestionamiento. Nosotros somos parte de la naturaleza. Si destruimos a la naturaleza, nos destruimos a nosotros mismos. Es decir, el coronavirus es el resultado de estas prácticas irresponsables del capitalismo contemporáneo que ve a la naturaleza como un recurso natural, el cual debe de explotarlo, ¿no? Y en consecuencia, en este texto retorna a estas tesis que adicionalmente uno las puede encontrar en los aportes de pueblos indígenas, en las constituciones del Ecuador o de Bolivia, en particular la del Ecuador, de que la naturaleza es un sujeto de derechos. Si la naturaleza es un sujeto de derechos, si un río tiene vida, si un bosque tiene vida y se debe de protegerla como un sujeto de derecho, eso significa que el ser humano no domina la naturaleza, sino que el ser humano pertenece a la naturaleza y es parte de la naturaleza, y lo que le pase a la naturaleza le pasa al ser humano. Además de que hay una exploración muy interesante, por ejemplo, en Jacques Derrida, y un texto fantástico que se llama El animal que estoy siguiendo, en el cual se explora la manera en la cual esta división entre lo artificial, el hombre, y la naturaleza, es una división artificial. O sea, hay muchas culturas que no conciben la división entre lo humano y lo natural y la naturaleza, sino que hay una especie de continuum holístico y, según Boaventura, justamente en este libro, El futuro comienza ahora, de la pandemia a la utopía, el coronavirus y en sí toda la pandemia mundial es el punto de partida del siglo XXI, o sea,
En la primera parte dice, así como Eric Hobsbawm, este gran historiador inglés, señalaba que el siglo XX comienza en 1917, o sea, comienza con la Revolución Rusa, comienza con el fin de la Primera Guerra Mundial, comienza tarde este siglo, según Hobsbawm, termina con la caída del muro de Berlín en 1989-1991, ¿no? Bueno, Boaventura se aventura, podríamos decir, a plantear una tesis al estilo Hobsbawm, señalando de que el siglo XXI comienza con la pandemia. La pandemia marca un punto de partida del siglo y considera que la pandemia ha generado una serie de efectos tan catastróficos como los generó en su momento la gripe española o la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, es la pandemia un momento para pensar y reconducir cuál es el camino que tiene que avanzar el ser humano. También es un momento donde se pone en cuestionamiento a las instituciones. Boaventura dice, muchas veces medimos el valor de las instituciones en determinadas condiciones de normalidad, pero muchas veces, si las instituciones son buenas, se las pone a prueba en momentos excepcionales, de excepción, en momentos trágicos como los que puedan ser los de la pandemia y los del coronavirus. Entonces, en este último libro, que como les indico no lo he terminado de leer, pero que voy por la mitad, va trabajando Boaventura en la reflexión de la pandemia como apertura de posibilidad para repensar un futuro, para repensar un cambio paradigmático donde el ser humano ya no es, podríamos decir, parte, donde el ser humano no es aquel que domina la naturaleza, sino que el ser humano es parte de la naturaleza y que tiene que cambiar su relacionamiento justamente con ella. Bueno, ¿cuáles son las ideas, creo yo, centrales de Boaventura y que están presentes en estos libros de los cuales les estoy hablando? La idea de una sociología de las ausencias, es decir, hay una forma de producir ausencia. El saber occidental produce la ausencia descalificando el saber que no es occidental, descalificando, por ejemplo, a la medicina tradicional, descalificando, por ejemplo, a las normas y procedimientos propios de pueblos indígenas, descalificando, por ejemplo, a los saberes de gobierno, a las formas rotativas de gobierno, de gubernamentalidad, por ejemplo, que poseen otros pueblos del sur global. No solamente per se pueblos indígenas latinoamericanos. Boaventura considera unas epistemologías del sur donde combina los saberes de la África, de la India y de otros lugares. Entonces, la sociología de las ausencias es una forma no tradicional de hacer sociología. ¿Por qué? Porque el objeto de investigación de esta sociología es justamente un objeto que ha sido producido como ausente por la cultura dominante. La cultura dominante ha tratado de enviar al indígena, al campesino, al pasado y al atraso, y ha tratado de condicionar su existencia a partir de su no contemporaneidad, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una producción de la ausencia. Frente a esta producción de la ausencia, Boaventura plantea un reabrir el horizonte del presente y abrir una sociología de las emergencias, es decir, una sociología y un estudio de aquellos saberes que se precisan en el presente, no que se precisan en el futuro, sino se precisan en el presente para comprender el presente y las emergencias que van a nacer de él. Entonces, complementario a la sociología de las ausencias, se presenta la sociología de las emergencias. Todo ello nos lleva a una ecología de los saberes donde el saber supone necesariamente la ignorancia de otros campos que no necesariamente están develados por el saber. O sea, todo saber supone a la vez ignorancia y toda ignorancia supone a la vez un saber. Una ecología de los saberes es un equilibrio de los saberes que se encargan de aceptar que ningún saber es total, ningún saber es en última instancia completo y universal, sino todos los saberes son parciales y la necesidad de ellos y su complementariedad nos permite ver de que no hay un universo de saber, sino un pluriverso de saberes y de experiencias. Y estas experiencias tienen que ser tratadas por trabajos de traducción intercultural, que vendría a ser la idea final, ¿no?
esa unidad de la sociología de las ausencias nos deriva una idea de la sociología de las emergencias, la cual nos lleva a una idea de la ecología de los saberes y finalmente a una idea de la interpretación intercultural. Últimamente, Boaventura ha tenido una reflexión sobre las metodologías no extractivistas. En particular, en los últimos textos en los cuales él empieza a reflexionar sobre el papel de la universidad, sobre el papel en sí de la investigación, Boaventura nos señala de que no podemos continuar tratando a poblaciones como objetos de investigación, sino reconocer este estatus de sujetos, sujetos plenos y en consecuencia construir con ellos los campos de reflexión y de saberes. Entonces, una metodología no extractivista sería una metodología que trabaja con la comunidad, no la considera su objeto de investigación y en cierto sentido construye saberes y respuestas a problemas no solamente locales, no solamente regionales, sino a los distintos problemas que pueden resolver también temáticas o cuestionamientos planetarios o globales. Entonces, Boaventura ha trabajado esto y obviamente la importancia de Boaventura de Sousa Santos en el derecho tiene que ver con el pluralismo jurídico. El uso del instrumental de Boaventura en este libro, Sociología Jurídica Crítica, que les decía fue publicado por la editorial Trota, es un instrumental fantástico para la realización de investigación en pluralismo jurídico. La idea de reconocer que existen otras formas de gestionar la conflictividad y que no necesariamente el derecho, entendido como el conjunto de normas dictada por una autoridad, que sería el Estado, no es la única forma de gestión de la conflictividad y que hay otras formas de gestión de la conflictividad, podríamos decir, mucho más efectivas, mucho más eficientes en muchos casos, gratuitas, con un amplio control de la población, hace que Boaventura vea en las formas de gestión comunitaria formas alternativas al derecho y eso es lo que en el fondo nos coloca a Boaventura como un autor muy importante para pensar la descolonización del derecho, es decir, pensar de que no solamente es derecho aquel que es dado por el Estado, aunque esa es una discusión dentro del pluralismo jurídico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que señalan los críticos del pluralismo jurídico? De que estas formas de gestión de la conflictividad, esos sistemas normativos, no son per se sistemas jurídicos, sino son sistemas normativos muchas veces relacionados con estructuras religiosas, con estructuras comunitarias, con estructuras morales y que lo que caracteriza al derecho es justamente la existencia de una autoridad, ¿no? Es decir, lo que dice Hobbes, ¿no? En el diálogo de un jurista con un filósofo, Hobbes señala y dice, lo que hace al derecho es en sí la autoridad. Si la autoridad que tiene en sí el manejo de la soberanía, que tiene el monopolio de las armas, de la violencia, es el que da el derecho, pues estas normas son jurídicas por este criterio autoritativo. Pero el pluralismo jurídico parte señalando de que no hay una sola autoridad, sino lo que hay es un reconocimiento, un juego de autoridades. Creo que en un sentido similar, me puedo equivocar, porque hace mucho que no leo textos de esta profesora, Alison Spedding, una profesora muy valiosa de la carrera de Sociología de la UNSA, plantea justamente que cuando se desarrollan estudios de pluralismo jurídico, lo que se desarrolla son estudios de sistemas de autoridades. En consecuencia, volvemos a esta imagen de que el derecho es aquel conjunto de normas dadas por una autoridad. Pero creo que Boaventura va más lejos y plantea la posibilidad de entender una forma de pluralismo jurídico a partir de la manera en la cual se gestiona el conflicto de manera efectiva por comunidades, es decir, la comunidad como protagonista de esa forma de gestión de conflicto y, en consecuencia, quitarle al derecho esta manifestación de ejercicio de poder que, por ejemplo, como veíamos con Foucault en la primera parte del programa, hacen sí al derecho occidental. O sea, el derecho occidental se levanta sobre una forma de gobierno. O sea, el derecho es una forma de continuar la guerra, es una forma de gobernar a las poblaciones. En este caso, con Boaventura se trata de ver al derecho como un servicio, como una forma de gestionar la conflictividad. Bueno, miren, en este programa hemos tocado rápidamente a dos pensadores, uno francés, Michel Foucault, y las obras más importantes de este, y otro portugués, Boaventura de Sousa Santos. En el primer caso, las aplicaciones de Foucault, les decía, giran en torno al derecho constitucional, al derecho penal, al derecho procesal penal,
aunque también se lo puede leer en criminología, se lo puede leer también en teoría general del derecho. Las aplicaciones de Boaventura son directamente a la teoría general del derecho, a la sociología jurídica, al pluralismo jurídico, a la antropología jurídica, pero también, y esto es algo interesante, al derecho constitucional. ¿Por qué? Porque gran parte de los proyectos de Estado plurinacional emergen de esta noción de sur global, emergen de esta posibilidad de pensar que las sociedades no son homogéneas, no hay este Estado-nación. O sea, la idea de Estado-nación suponía que un Estado, que el Estado y su gobierno definían la homogeneidad de la población y desarrollaban una serie de artefactos, de instrumentos, de dispositivos para lograr esta homogeneidad de la población. En este caso, la idea es más bien partir de la diversidad constitutiva de la población para pensar una nueva forma de Estado, una nueva forma de materia estatal. El Estado, en vez de dibujar y pensar a la población, más bien es dibujado y pensado por la pluralidad de poblaciones, por lo plurinacional que van a constituir en sí una nueva identidad de Estado. Ahora, esto no es sencillo porque el Estado es un dispositivo occidental que se ha ido fraguando, que se ha ido construyendo los últimos 200 años. Y eso lo sabe muy bien Boaventura y por ello emprender una sociología jurídica crítica es emprender, podríamos decir, un proyecto de razón cosmopolita subalterna, que ese es el nombre en sí de su teoría de Boaventura, la creación de una razón cosmopolita subalterna a partir de un basamento llamado epistemologías del sur, que tendría como puntos de partida la sociología de las ausencias, la sociología de las emergencias, la ecología de los saberes, la interpretación intercultural y obviamente están sus reflexiones hoy en día sobre la universidad, sobre la investigación y más recientemente sobre el coronavirus y la oportunidad que abre en sí esta pandemia. Es un poco trágico, pero es lo que plantea, ¿no? Boaventura. Bueno, hemos recorrido en consecuencia una serie de textos y de libros. Les hago un adelanto para la próxima sesión, en nuestra próxima emisión del programa, el próximo viernes, continuaremos con libros. Vamos a continuar hablando de libros y pues yo tengo en cartelera, podríamos decir, a un autor muy importante que además nosotros le robamos el nombre de uno de sus libros para habilitar este programa, que es Luigi Ferrajoli. Me gustaría mucho hablarles en un siguiente programa de Luigi Ferrajoli, del garantismo, de libros tan importantes de él como Derecho y Razón, Principia Juris, que es de lejos toda su reformulación de una teoría general del derecho, y algunas compilaciones de ensayos muy importantes que fueron publicadas en la editorial Trota. Bueno, gran parte de la obra de Ferrajoli está publicada en la editorial Trota de España. Me refiero a libros tan importantes como Derechos Fundamentales, La Ley del Más Débil, Manifiesto por la Igualdad y obviamente Jura Paria, ¿no? Jura Paria, un libro de Ferrajoli del cual justamente tomamos este nombre para este programa. ¿Por qué? Porque con Ferrajoli creemos, y es algo que en cierto sentido me gustaría mucho que pueda trabajar este programa, es la importancia del derecho, la importancia de pensar el derecho de una manera crítica, de una manera de que los derechos nos afectan a todos, los derechos nos benefician a todos, los derechos tienen que ver con un campo polémico en el cual la población tiene que involucrarse. Si hay algo, creo yo, que buscamos en este programa es involucrar a la persona, a la población, en pensar el derecho, reflexionar respecto al derecho y pues hacemos lo posible de hacerlo en un lenguaje sencillo. Bueno, muchísimas gracias por seguirnos en su programa Jura Paria. Va a ser hasta una siguiente emisión del programa y pues que tengan una muy buena tarde y nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias.